Entonces, la primera pregunta dice, todo, como verán, los que han hecho todo el cuestionario, todo es en base a la clase pasada y una o dos son de ya clases anteriores de semanas pasadas, pero para que igual practiquemos siempre en mantener activos siempre esos temas pasados que hemos realizado. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué enfermedad se considera como dolor neuropático? Entonces, acá tenemos colecistitis. No, sí la había puesto acá. Colecistitis no, esclerosis múltiple sí, injuria nerviosa postraumática sí, y síndrome de miembro fantasma sí. Entonces, en este caso, por descarte porque les había dicho la clase pasada que las tres últimas sí se considera como partes de dolor neuropático, excepto la colecistitis, que es el número A, pero en base a cómo está formulada la respuesta sería la B y la C. ¿Ok? Pero ya sabemos que estas tres sí se consideran como dolor neuropático. Acá vamos a... Ya, mejor así. ¿Cuáles son las características de dolor agudo? Ya sabemos que a nivel de tiempo es menor de 3 meses y dolor neuropático mayor de 3 meses. Hasta ahí todos tenemos clara esa parte. Entonces, en base a eso, vamos a ir descartando las siguientes características. Ok, todos, la gran mayoría ha marcado la letra C, que sí, justamente es la respuesta correcta. Menor de 3 meses. Otra característica es que sea un significado de alarma y útil ante una agresión. Justo les está explicando netamente la característica del dolor agudo, es que nos va a alarmar ante cualquier situación de dolor que estemos pasando y qué otra forma nosotros hacer algo al respecto para aliviar ese dolor, ¿sí? Y útil ante una agresión también, les estaba mencionando en la clase pasada, es que un dolor agudo, ya sea en el momento que nos hagamos una herida, por ejemplo, el mismo hecho, vamos a hacer algo al respecto, o tratarnos esa herida, ir a un hospital de emergencia y tratarnos esa herida, ya sea con también con analgésicos. Entonces, vamos a hacer diferentes tratamientos para justamente aliviar ese dolor, ¿no? Cosa que es diferente en el caso de un paciente con dolor neuropático, porque justamente ya no es ese dolor que tienen ellos, no es un tipo de alarma, sino es un dolor que muchas veces ya es incómodo, es como les afecta a nivel emocional y psicológico, porque es un dolor que ellos tienen que como vivir, ¿no? Y tienen que justamente aprender cómo vivir con ese dolor. Entonces, un tratamiento es distinto. Y aparte de eso, y que justamente algunos pacientes con dolor neuropático, cuando se le hacen una herida, por ejemplo, se queman con algo, muchas veces no, en algunos casos, por ejemplo, en neuropatía diabética, ellos no sienten cuando se han hecho, por ejemplo, ese tipo de heridas o que se hayan quemado, por ejemplo, en una cierta área del cuerpo, usualmente, por ejemplo, los pies, por ejemplo. Entonces, en este caso, no tiene esas características en la comparación de un dolor agudo. Entonces, por eso se considera letra C. Entonces, en este caso, acá las personas que han marcado la letra D, por ejemplo, ya sería una característica netamente de dolor neuropático, porque es mayor a 3 meses, hay un agotamiento físico, obviamente por el dolor que viven por el transcurso del tiempo, y obviamente con eso afecta también las alteraciones del ánimo, en la parte psicológica, ¿no? Muchas personas sienten ansiedad, tienen estrés, depresión, entonces todo un tratamiento distinto, ¿sí? A veces lo importante aquí es leer bien las preguntas, ¿sí? A veces como que pueden ser las preguntas un poco capciosas o un poco como que confusas, entonces aquí lo importante es leer bien las preguntas, ¿sí? Entonces este caso es la letra C. La tercera pregunta es en relación a las fases del dolor. ¿Qué es la transducción? Justamente les había explicado también en la clase pasada todas las fases del dolor y una de ellas es la transducción, que es justamente la primera. Después sigue la transmisión, la modulación, la percepción, ¿no? Entonces la transducción justamente es la primera en que empieza la fase del dolor y la respuesta correcta aquí es... es la letra B, ¿sí?
es la conversión de un estímulo potencialmente nocivo a un potencial de acción. O sea, en traducción a esto, es que justamente un estímulo doloroso, ya sea externo, ya sea que, por ejemplo, o igual que nos hemos quemado con algo, nos hemos pinchado con algo, entonces es un estímulo externo que justamente tenemos ahí a nivel de las terminaciones nerviosas, lo va a reseccionar y lo va a convertir como un potencial de acción para que toda esa información pase por toda la parte del sistema nervioso periférico hasta que llega al sistema nervioso central, a nivel ya del cerebro, y él obviamente envía al cerebro una respuesta a eso. ¿Sí? Entonces, en base, primero es un estímulo que después, en base a los sistemas nerviosos, sea el periférico, lo va a convertir en un estímulo, en un potencial de acción. Es la respuesta correcta, sí. Y esta de acá que me acabo la gran mayoría que... justamente esta parte de acá es como un tema ya de la modulación, no es tanto de la traducción esta parte, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta aquí es la B. Aquí, ¿en qué casos está indicado el catéter subcutáneo? Justamente eso fue uno de los temas últimos que hablamos el día de ayer, en parte de los cuidados paliativos. Y está indicado, les había mencionado, justamente para tratar y controlar el dolor. Y también intolerancia en la vía oral. Entonces sería la letra B. Intolerancia vía oral porque justamente muchos de estos pacientes, muchos de los analgésicos que puedan tomar pueden causar náuseas o vómitos, o justamente el mismo proceso de la enfermedad de los pacientes oncológicos, unos efectos es que muchas veces ellos tienen náuseas y vómitos y no tienen mucha tolerancia en la vía oral. Entonces, justamente se utiliza estos dispositivos subcutáneos para aliviar esos, por ejemplo, náuseas, vómitos o el dolor. Entonces, la respuesta correcta es la B. Y más bien, en caso de pacientes con coagulopatías, está contraindicado la catéter subcutáneo. Aparte de eso, también los pacientes con edema o anasarca, un edema generalizado, está contraindicado este caso de catéter subcutáneo. El dolor referido, la quinta pregunta dice, ¿el dolor referido está relacionado con? Aquí han puesto la mayoría dolor visceral, de ahí dolor somático y dolor neuropático. En este caso, la respuesta correcta es dolor visceral. Justamente como les había explicado, que el dolor visceral justamente no es difícil de focalizar justamente como un órgano específico que esté justamente afectado, ¿no? O esté inflamando, o esté en un proceso de ese órgano de isquemia, y pues el dolor es un poquito dificultoso en reconocer exactamente. Por eso muchas veces los pacientes vienen con un dolor justamente en toda la parte del abdomen o cierta zona, sea hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho. Entonces es un poco difícil identificar netamente qué parte del dolor o qué órgano está afectado especialmente. Entonces, justamente el dolor se refiere a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, como les había explicado, si es un paciente que tiene una angina de pecho, no necesariamente le duele el pecho, sino le puede irradiar a otras zonas, como les dije, el brazo izquierdo, toda la parte del brazo izquierdo, ¿no? O también la parte de la mandíbula. Entonces son diferentes signos que nosotros tenemos que saber, ¿no? En qué otras partes se refiere el dolor, para nosotros llegar a una conclusión de que sí, puede ser una sospecha de angina de pecho. Nuevamente, con otros exámenes auxiliares, nosotros podemos tener una seguridad de que es justamente una angina de pecho. Entonces, el dolor visceral, ¿no? Justamente una de estas características es que el dolor se refiere a otras partes del cuerpo. ¿Sí? Esta es la pregunta aquí que tiene que ver con el tema de bioseguridad. ¿Cuál es el límite de llenado de los residuos punzocortantes? Aquí todos han respondido que es 3/4 partes, papayita, así que hasta ahí creo que todos han entendido esta parte. La séptima pregunta dice, ¿los cuidados esenciales de enfermería a la familia del paciente recién fallecido en el hospital están orientados a ver, uno, ayudarlos a expresar su dolor.
dejarlos solos para que expresen su dolor, ofrecerles un tranquilizante, acompañarlos en su sufrimiento espiritual y orientarlos en los trámites administrativos a seguir. Aquí en la mayoría ha marcado la letra D, ayudarlos a expresar su dolor, acompañarlos en su sufrimiento espiritual y orientarlos en los trámites administrativos a seguir. Y sí, esa es la respuesta correcta. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos aquí? Es concepto de farmacodinámica. Estudia el movimiento de las drogas a través del cuerpo y cómo el cuerpo afecta a la droga. Y aquí la mayoría ha marcado verdadero. Así que sí, esa es la respuesta correcta. Igual este tema lo vamos a hablar hoy día de hoy. Así que me parece bien que todos tengan una noción acerca de este tema. La otra pregunta dice, la enfermera tiene en cuenta para los cuidados prioritarios que los cambios se manifiestan en la fase terminal del paciente. Son. A ver, tenemos primero, a ver, ¿qué han marcado todos aquí? Pérdida de tono muscular, disminución de la circulación, expiración dificultosa, pérdida de los sentidos. Un reparto marcado, delirio, aumenta la circulación respiratoria. No, ¿cómo? Aumento de la circulación, respiración dificultosa, pérdida de los sentidos, aumento del tono muscular, disminución de la circulación, expiración dificultosa, pérdida de los sentidos. En este caso, la respuesta correcta es letra C. Y por último, los cuidados de enfermería en la administración de los medicamentos oncológicos implican. Aquí tenemos que saber justamente los 10 correctos que les había mencionado también en la clase pasada. Aquí la habría marcado conocimiento del estado clínico del paciente, sí también. Vía orden de administración, efectos secundarios del medicamento y prescripción médica correcta. Conocer los efectos secundarios, controlar signos vitales antes de la administración. En este caso, la respuesta correcta es la A. Entonces tiene que ver mucho con el estado en general del paciente, ¿no? Conocer justamente sus antecedentes y su estado clínico como esté actualmente. Y obviamente también que sea uno es el paciente correcto, que es ese. Y la vía de administración, cuánto va a ser la dosis, qué efectos secundarios los medicamentos, ¿no? Y obviamente que esté bajo prescripción médica, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Me parece que igual la gran mayoría marcó justamente la respuesta correcta, así que por esa parte vamos muy bien. Igual si alguien tiene una duda respecto a cualquiera de estas preguntas, me lo deja saber